El sueño de Eva. Eva siempre había sido una persona de sueños profundos. Desde pequeña, se había sentido cautivada por las historias que sus abuelos le contaban sobre mundos mágicos y dimensiones paralelas que solo podían ser alcanzadas a través del sueño. Aquellos relatos se sembraron en su mente, pero no fue hasta la adolescencia que comprendió que había algo más en sus sueños de lo que aparentaba. Una noche, mientras Eva dormía profundamente, algo peculiar sucedió. En su sueño, se encontró en un paisaje árido, pero en el horizonte brillaba una luz dorada. Caminó hacia ella, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Cuanto más avanzaba, más el paisaje cambiaba, el suelo se volvía más suave, las montañas desaparecían, y un océano de estrellas se extendía ante sus ojos. Era un lugar tan hermoso que Eva se olvidó de todo, como si el mundo real fuera solo un recuerdo lejano. En el centro del océano, una figura flotaba. Tenía la apariencia de un anciano sabio, con una túnica blanca que parecía reflejar la luz de todas las estrellas alrededor. Eva se acercó sin miedo, como si conociera a esa figura desde siempre. «Bienvenida, Eva», dijo el anciano, su voz suave pero clara. Eva, sorprendida, preguntó. «¿Quién eres?» «Soy el guardián del sueño. He estado esperando por ti». Eva frunció el ceño, confusa. ¿Por qué yo? ¿Qué significa esto? El anciano sonrió amablemente. Tu alma está destinada a viajar entre los mundos del sueño. Tienes el don de acceder a lugares donde otros no pueden. Pero ahora, debes aprender a comprender el propósito de tus sueños. Solo cuando lo hagas, podrás entender la verdad sobre ti misma. Eva sentía una mezcla de asombro y desconcierto. Un viaje entre mundos. Ella había soñado muchas veces con lugares extraordinarios, pero nunca imaginó que esos sueños pudieran tener un significado más profundo. ¿Cómo puedo aprender lo que debo saber?, preguntó, ansiosa. El guardián levantó su mano, y de repente, el océano de estrellas se transformó en un mapa de caminos brillantes, como si las estrellas mismas fueran caminos que se entrelazaban y se bifurcaban hacia diferentes direcciones. Cada uno de esos caminos lleva a un aspecto de tu vida. Tienes que recorrerlos para descubrir lo que está escondido en tu interior. Pero recuerda, no todo lo que encuentres en tus sueños es lo que parece ser. Eva se sintió atrapada entre el miedo y la curiosidad. Pero antes de poder formular más preguntas, el guardián levantó su mano y la envolvió en una luz cálida. En un parpadeo, Eva despertó en su cama. Al principio, pensó que todo había sido solo un sueño extraño, pero a lo largo de los días siguientes, comenzó a notar pequeños detalles. Los caminos de estrellas que había visto en su sueño parecían aparecer en su vida diaria, guiándola de una manera extraña. Conoció personas nuevas que parecían salir de los sueños que había tenido en la noche anterior. Algunas de ellas, como el guardián, tenían un aura especial, como si sus destinos estuvieran entrelazados. A medida que pasaban los días, Eva comenzó a sumergirse en el estudio de los sueños. Leía libros sobre el significado de los sueños, experimentaba con técnicas de sueños lúcidos y hasta consultaba a expertos en interpretación de sueños. Todo apuntaba hacia una verdad que no podía comprender por completo, pero algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Una noche, Eva volvió a encontrar al guardián en sus sueños. Esta vez, el paisaje era diferente, había bosques oscuros y cielos tormentosos. Sin embargo, en el horizonte, una luz dorada brillaba de nuevo. «Has venido, Eva», dijo el guardián, su voz tan profunda como el eco de las estrellas. «Estoy lista para aprender», respondió Eva, segura de que había algo importante por descubrir. «La verdad no siempre es lo que parece, y tus sueños están llenos de secretos que solo tú puedes descifrar. Pero hay algo que debes saber, tus sueños no solo afectan tu vida, sino también la de aquellos a tu alrededor». Eva sintió que la respuesta que tanto había buscado estaba más cerca, pero aún le quedaba mucho por descubrir. Estaba lista para caminar por los caminos del sueño, para aprender y para ver qué más la vida le tenía preparado, sabiendo que sus sueños eran algo más que simples fantasías nocturnas. Eva, ahora consciente de su conexión especial con el mundo de los sueños, decidió emprender su propio viaje para desentrañar los misterios que aguardaban,
siempre guiada por las estrellas que se alzaban en su interior. Un nuevo capítulo de su vida comenzaba, uno que solo podía ser comprendido a través del profundo y misterioso poder del sueño. Eva no sabía qué esperar de su nuevo camino, pero la sensación de que algo mayor la aguardaba la impulsó a seguir adelante. Cada noche, se sumergía en sueños cada vez más complejos, llenos de simbolismos y mensajes ocultos. Los caminos del sueño, que antes se sentían lejanos e inalcanzables, ahora se hacían más claros y cercanos. En sus sueños, veía rostros familiares, pero también seres y paisajes que no reconocía, como si fueran fragmentos de mundos paralelos que se entrelazaban con el suyo. Una noche, mientras caminaba por un sendero de árboles que se alzaban altísimos, se encontró con una puerta antigua, hecha de madera de roble, con un león grabado en el centro. El león parecía mirarla fijamente, con unos ojos que brillaban con intensidad. Eva se acercó cautelosa, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. ¿Quién eres?, preguntó Eva en voz baja, mirando al león. La puerta crujió lentamente, y una voz profunda, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra, respondió. Soy el guardián del umbral. Solo aquellos que están preparados pueden cruzar este portal. ¿Estás lista para enfrentar lo que está al otro lado? Eva dudó. Había recorrido muchos caminos en sus sueños, pero nunca había llegado a una puerta como esa. Sabía que este momento era crucial. Si cruzaba, no habría marcha atrás, y enfrentaría lo desconocido. Sí, respondió, con determinación. La puerta se abrió con un suave resplandor dorado, y al otro lado, Eva encontró un vasto océano, pero esta vez no estaba hecho de estrellas. Era un océano de recuerdos, de momentos perdidos en el tiempo. Cada ola que rompía en la orilla traía consigo un fragmento de su pasado, su niñez, los rostros de sus amigos de la infancia, momentos de felicidad y tristeza que había olvidado. Todo estaba allí, y Eva entendió que ese océano no solo representaba su vida, sino la vida de todos los que habían soñado antes que ella, un mar de memorias compartidas. Al caminar más adentro, Eva vio figuras familiares flotando sobre las aguas, sus padres, su hermano menor, incluso sus viejos amigos que no había visto en años. Cada uno estaba en un momento diferente de su vida, pero todos parecían estar esperando algo. Eva se acercó a uno de ellos, su hermano pequeño, que la miraba con una sonrisa cálida. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sorprendida. Vengo a guiarte, respondió él con suavidad. Has llegado a un lugar importante, Eva. El sueño no solo es un reflejo de lo que eres, sino también de lo que aún puedes llegar a ser. Solo cuando logres comprender todas las piezas de tu vida podrás despertar a la verdad. Eva lo miró, confundida. Despertar. ¿Qué significa eso? Antes de que pudiera obtener una respuesta, el mar comenzó a agitarse, y las figuras desaparecieron. El agua se tornó oscura, y una fuerza invisible la arrastró, llevándola hacia las profundidades del océano de recuerdos. Eva luchó por respirar, pero una voz profunda, como la del guardián del sueño, resonó en su mente. Este es tu desafío, Eva. El sueño no es solo un viaje a lo desconocido, sino también una prueba de tu alma. Solo cuando enfrentes y reconozcas todos los aspectos de tu ser, podrás despertar y entender tu verdadero propósito. Eva se sumergió más y más en la oscuridad del océano, y aunque temía lo que encontraría, sabía que no podía rendirse. Al fondo del mar, una luz brilló con intensidad. Era la luz que había visto en su primer sueño, la que la había guiado hasta aquí. A medida que se acercaba, la oscuridad se disipaba, y Eva comenzó a ver imágenes de su vida que no recordaba, momentos de su infancia, de su familia, de su verdadero ser. Comprendió que el sueño no solo la conectaba con el pasado, sino que también la guiaba hacia su futuro. De repente, se encontró en un paisaje completamente diferente. Era una pradera de flores blancas, bajo un cielo azul claro. Frente a ella, estaba el guardián del sueño, sonriendo. Has recorrido el camino que pocos se atreven a transitar, Eva. Ahora comprendes que el sueño no es solo un escape de la realidad, sino un espejo del alma. Todo lo que experimentas en tus sueños tiene un propósito, te revela lo que está oculto en ti y en el universo.
Eva asintió lentamente, entendiendo que el viaje no solo había sido una búsqueda externa, sino una travesía interna para conocerse a sí misma. Ahora, ya no temía lo desconocido de los sueños, sino que los abrazaba como parte de su ser. Entonces, ¿qué debo hacer ahora?, preguntó. El guardián la miró con compasión. Ahora, debes compartir lo que has aprendido. Tu viaje no termina aquí, Eva. El sueño te ha mostrado la verdad, pero esa verdad debe ser llevada al mundo real. Solo cuando lo hagas, el ciclo del sueño se completará. Eva despertó, pero ya no era la misma. Su visión del mundo había cambiado, y la conexión con sus sueños se volvió más profunda. Sabía que su propósito era llevar la sabiduría de esos mundos invisibles al despertar, para que otros pudieran entender que los sueños no solo nos hablan de lo que somos, sino también de lo que podemos llegar a ser. Y así, Eva comenzó a compartir sus experiencias, enseñando a otros a ver más allá del velo del sueño, buscando en cada uno de ellos las respuestas que se ocultaban en lo más profundo de su ser. Eva se convirtió en una figura de sabiduría para aquellos que buscaban respuestas en el vasto y misterioso mundo de los sueños. Con el tiempo, empezó a viajar, llevando consigo el conocimiento que había obtenido en sus propios viajes oníricos. Dedicó su vida a enseñar a otros cómo conectar con su inconsciente, cómo explorar las profundidades de su alma mientras dormían, y cómo los sueños podían ser utilizados como herramientas de sanación y autocomprensión. En sus clases, Eva comenzó a guiar a sus estudiantes a través de lo que ella llamaba el camino del sueño. Les enseñaba a recordar sus sueños con claridad, a interpretarlos con paciencia y a entender los símbolos que sus mentes traían a la superficie durante la noche. En sus prácticas, les pedía que se sumergieran en sus propios recuerdos, en sus deseos ocultos, en sus miedos más profundos. Con cada lección, Eva veía cómo sus estudiantes se liberaban, cómo los sueños les ayudaban a sanar traumas del pasado, a descubrir sus pasiones olvidadas y a encontrar un propósito renovado. Pero no todos aceptaban la idea de que los sueños podían tener tal poder. Algunos veían los sueños como simples fragmentos de la mente, producto del azar, sin ningún significado real. Eva, sin embargo, nunca perdió la fe en lo que había aprendido. Sabía que había algo más allá de lo visible, algo profundo y trascendental que conectaba a todos los seres humanos a través de sus sueños. Un día, mientras caminaba por un sendero en medio de un campo en el que había estado tantas veces en sus sueños, Eva fue sorprendida por una figura que apareció ante ella, una joven con el rostro sombrío, vestida con ropas de antaño. La joven la miraba con una mezcla de tristeza y desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Eva, sintiendo una extraña conexión con ella. La joven suspiró y se acercó lentamente. Soy como tú, Eva. He venido de otro sueño, uno que nunca fue resuelto. Mi alma está atrapada en un ciclo interminable de sueños sin fin, de recuerdos olvidados. He estado buscando respuestas, pero no puedo liberarme. Y he sentido tu presencia, he sentido que podrías ayudarme. Eva la observó atentamente, reconociendo en ella la misma sensación que había tenido en sus propios sueños cuando no entendía lo que veía. Comprendió que la joven estaba atrapada en una especie de limbo, un lugar entre los mundos, un refugio para almas perdidas que no podían encontrar paz. Te ayudaré, dijo Eva con firmeza. No estás sola. Los sueños pueden ser la llave para liberarte, pero primero debes enfrentarte a tu pasado. La joven asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Eva tomó la mano de la joven y, con una sensación de profunda conexión, ambas comenzaron a caminar juntas por el campo. El paisaje cambió a medida que avanzaban, transformándose en un vasto laberinto de sombras y luces. Eva entendió que estaban entrando en los dominios más oscuros del inconsciente, un lugar donde los recuerdos reprimidos y los miedos más profundos se hallaban escondidos. Mientras avanzaban, Eva guiaba a la joven a través de los pasajes oscuros, mostrándole cómo enfrentar las sombras de su pasado, cómo liberar las emociones que la mantenían atrapada. La joven comenzó a recordar fragmentos de su vida, momentos de dolor y traición, pero también momentos de amor y esperanza que había olvidado. Cada recuerdo era una llave, y con cada puerta que abrían, la joven se liberaba un poco más. Finalmente, llegaron a un claro en el centro del laberinto.
En el centro, había una figura en forma de árbol, sus raíces profundas y su tronco cubierto de símbolos antiguos. Eva sabía que este árbol representaba el alma de la joven, su esencia, los recuerdos que había guardado en lo más profundo de su ser. La joven se acercó al árbol, y, con un gesto de valentía, tocó su tronco. Inmediatamente, el árbol comenzó a brillar con una luz dorada, y las sombras que las rodeaban comenzaron a disolverse. Los recuerdos de la joven, ahora liberados, se entrelazaron con la luz, formando una esfera resplandeciente. Es hora de dejar ir el pasado, dijo Eva, con voz suave. Ya no tienes que cargar con estos recuerdos. Es hora de avanzar. Con un último suspiro, la joven dejó ir su dolor y su miedo, y la esfera de luz se desintegró en el aire, llevando con ella todas las sombras que la habían atormentado. La joven sonrió, finalmente en paz. Eva la miró, sabiendo que su misión allí había terminado. La joven se desvaneció lentamente, transformándose en una luz suave que se elevaba hacia el cielo estrellado. Al despertar, Eva se dio cuenta de que este encuentro en el sueño había sido una experiencia transformadora, no solo para la joven, sino también para ella misma. Comprendió que el propósito de su viaje no era solo enseñar a los demás a navegar en el mundo de los sueños, sino también a sanar y ayudar a aquellos que se sentían atrapados entre los mundos, como ella lo había estado una vez. Los sueños, pensó Eva, eran mucho más que simples imágenes fugaces. Eran la llave para comprender las profundidades del alma humana, un vínculo que unía a todos los seres en una danza eterna entre el despertar y el descanso, entre la luz y la oscuridad. Y así, Eva continuó su viaje, ahora más sabia y compasiva que nunca, dispuesta a ayudar a otros a encontrar su propia paz, guiados por la luz de los sueños. Sabía que el camino del sueño nunca terminaba realmente, siempre había algo nuevo que descubrir, siempre había alguien más que sanar. Porque, al fin y al cabo, los sueños eran la esencia misma de la vida, y cada noche traía consigo una nueva oportunidad para despertar a la verdad. Con el paso de los años, Eva se convirtió en una leyenda en el mundo de los soñadores. Su nombre era conocido en comunidades de todas partes, tanto entre aquellos que buscaban sanar sus heridas como entre aquellos que deseaban comprender los misterios del universo a través de sus sueños. Sin embargo, a pesar de su renombre, Eva nunca dejó de aprender, porque sabía que el viaje en el mundo de los sueños era interminable y siempre había algo nuevo por descubrir. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a su hogar, Eva encontró una piedra antigua cubierta de musgo. La levantó con curiosidad y, al sostenerla, algo extraño sucedió, una visión le invadió la mente. Vio un vasto horizonte de tierras desconocidas, brillando con luces místicas. En el centro de aquel paisaje, había una torre, tan alta que parecía tocar el cielo. Eva sintió una conexión instantánea con ese lugar, como si le estuviera siendo llamado. Sintiéndose impulsada por una fuerza interior, Eva decidió viajar hasta aquel lugar. No sabía qué la esperaba, pero entendía que su misión aún no había llegado a su fin. El universo de los sueños le estaba mostrando un nuevo sendero, uno que debía recorrer. La travesía fue larga y desafiante, cruzando tierras que nunca antes había visto en sus sueños. Durante el viaje, encontró a muchas personas que, como ella, sentían que algo los conectaba con el misterio de los sueños. Algunos le pidieron ayuda para interpretar sus visiones, mientras que otros le confiaron sus miedos y deseos más profundos. Eva les ofreció palabras de consuelo y guía, sabiendo que cada uno de ellos, al igual que ella, estaba buscando la verdad en la oscuridad de la noche. Finalmente, después de días de caminata, llegó al pie de la torre. Era aún más imponente de lo que había visto en su visión, con paredes de cristal que reflejaban un caleidoscopio de colores, como si la torre fuera un faro que guiaba a aquellos que buscaban respuestas. Eva subió las escaleras de la torre, cada paso resonando en la quietud del aire. Al llegar a la cima, se encontró con una puerta dorada. Sin pensarlo, la abrió. Dentro, se encontraba un vasto salón lleno de espejos. Cada espejo reflejaba una versión diferente de Eva, en distintas edades, momentos de su vida, y hasta en diferentes mundos. Algunos espejos mostraban su rostro lleno de alegría, otros de tristeza, y algunos más, de confusión.
Todos reflejaban las facetas de su alma, los fragmentos que había recolectado durante sus años de exploración en los sueños. En el centro de la sala había un espejo diferente, uno que no reflejaba nada. Al acercarse, Eva sintió una presencia a su alrededor, como si el espejo estuviera esperando por ella. De repente, una voz resonó en su mente. Este es el espejo del despertar, Eva. Muestra lo que tu alma realmente necesita ver. Eva se miró profundamente en el espejo, esperando una respuesta, pero lo único que vio fue un vasto océano. El mismo océano de recuerdos en el que había nadado en sus primeros sueños, pero esta vez, el océano estaba vacío. La luz dorada que siempre había seguido ya no estaba allí. La sensación de vacío se apoderó de su corazón. La voz continuó. Lo que ves ahora no es un reflejo de lo que eres, sino de lo que has llegado a ser. El viaje que has recorrido te ha transformado. Ahora debes decidir qué hacer con este vacío, porque el vacío es el origen de todas las posibilidades. Eva sintió una mezcla de miedo y liberación. El vacío no era algo negativo, como había pensado en sus primeros sueños. Era un espacio lleno de potencial, donde todo podía renacer. Comprendió que el propósito de su viaje no era solo ayudar a otros a entender sus sueños, sino también aprender a aceptar y abrazar los vacíos de su propia vida. Esos vacíos no eran algo a temer, sino una invitación a crear algo nuevo, algo aún más grande que lo que había logrado hasta ese momento. Con una sonrisa tranquila, Eva cerró los ojos y dejó que la sensación de vacío la envolviera. En ese momento, algo extraordinario ocurrió. El vacío no permaneció vacío por mucho tiempo. Poco a poco, comenzaron a surgir nuevas luces, nuevas imágenes y nuevos caminos, como si el universo entero se estuviera reconfigurando ante ella. El espejo del despertar ya no era una superficie estática, sino un portal hacia una nueva dimensión, una dimensión de infinitas posibilidades. Eva entendió que había llegado al final de un ciclo y al principio de otro. Sus sueños ya no solo eran una forma de explorar el inconsciente, sino una herramienta para moldear la realidad. Con cada sueño que tenía, podía crear, destruir, sanar y transformarse. Había aprendido que la verdadera sabiduría no solo reside en comprender lo que nos pasa, sino en cómo decidimos actuar sobre ello. De regreso a su hogar, Eva compartió sus descubrimientos con los demás, pero ya no se limitaba a enseñarles sobre el significado de los sueños. Ahora les enseñaba a vivir con la conciencia de que cada sueño, cada pensamiento y cada sentimiento era una oportunidad para crear la vida que deseaban. El viaje del sueño nunca terminaba realmente, porque, como Eva había aprendido, cada noche ofrecía un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para despertar. Y así, Eva siguió su camino, explorando las infinitas posibilidades que los sueños le ofrecían, sabiendo que, al final, el verdadero despertar no era solo el de la mente, sino el despertar de todos aquellos que elegían ver más allá de las sombras, en busca de la luz que los guiaba hacia su verdad interior. A medida que pasaban los años, Eva se convirtió en una figura mística, un faro de luz para aquellos que buscaban entender los misterios del sueño y de la conciencia. Su enseñanza se expandió más allá de las fronteras del mundo conocido, llegando a aquellos que habitaban rincones apartados, en pueblos donde las leyendas de los sueños aún eran vivas y donde la gente deseaba conectar con las fuerzas invisibles que regían sus destinos. Eva no solo era una maestra, sino una guía espiritual, una curandera de almas perdidas, una arquitecta de sueños compartidos. Un día, mientras se encontraba en una aldea remota, Eva recibió una llamada inesperada. Un joven llamado Iván, con el rostro lleno de ansiedad y determinación, llegó hasta ella. A pesar de su juventud, sus ojos reflejaban una profunda carga, como si hubiera vivido más de lo que su edad sugería. Eva, he oído hablar de ti, dijo Iván, con una voz que vibraba con angustia. Necesito tu ayuda. He estado soñando con una sombra, una figura oscura que siempre me persigue. Siento que si no la enfrento, algo terrible sucederá. Eva lo miró con atención. Sus sueños, al igual que los de otros, no eran solo fragmentos de su subconsciente, sino mensajes profundos. El miedo en los ojos de Iván era real, y Eva entendió que este joven estaba al borde de un despertar que solo podría lograr al enfrentar esa sombra, ese fragmento oscuro que lo perseguía.
Tus sueños te están mostrando algo que debes comprender, Iván. Ven, acompáñame. Este camino que deseas recorrer no puede hacerse solo. Eva lo condujo a un claro en el bosque, un lugar sagrado donde la conexión con los sueños era más fuerte. En ese espacio, rodeado por los árboles y la calma, comenzaron una sesión de meditación profunda, una práctica en la que Iván debería sumergirse en sus sueños de manera consciente. Eva le explicó que, para enfrentar la sombra que lo atormentaba, debía ser valiente y entrar en el corazón de su miedo, sin huir de él. Iván, a pesar de su miedo, accedió. Se tumbó sobre el suelo cubierto de hojas caídas, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente, mientras Eva lo guiaba. Las palabras de Eva resonaron suavemente en su mente, llevándolo hacia un estado de trance. Imagina que entras en un paisaje que has visto antes en tus sueños. Visualiza esa sombra. Siéntela. No la evites. Acéptala como una parte de ti. Solo cuando la mires a los ojos, podrás comprender su mensaje. Las imágenes comenzaron a tomar forma en la mente de Iván. Al principio, todo estaba oscuro, pero pronto apareció una figura, un ser sombrío, que se alzaba en el horizonte. La figura era alta, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Iván sintió una punzada de terror al verla, pero recordó las palabras de Eva y, con gran esfuerzo, decidió avanzar hacia ella. A medida que se acercaba, la figura comenzó a hablar con una voz grave, resonando en los rincones de su mente. Has vivido huyendo de mí, Iván. Pero yo soy tu miedo, tu tristeza, tu arrepentimiento. Soy todo lo que has dejado atrás y lo que te has negado a enfrentar. Solo cuando decidas aceptarme, podrás avanzar. Iván se detuvo, mirando a la sombra, que parecía reflejar todos sus miedos y sentimientos reprimidos. En ese momento, entendió que la sombra no era un enemigo, sino una manifestación de su propio rechazo a las partes de sí mismo que no quería ver. La oscuridad no era externa, sino interna. Respiró profundamente, y una sensación de calma comenzó a invadirlo. Con voz temblorosa, habló a la sombra. Te he temido, pero ahora entiendo que eres parte de mí. No puedo seguir huyendo de ti. ¿Qué debo hacer para liberarme de este miedo? La sombra se inclinó, y en sus ojos ardió una luz intensa. Aceptarme es lo único que necesitas hacer, Iván. Solo entonces podrás caminar sin miedo, porque entenderás que la oscuridad es solo una sombra que proyectas. El verdadero poder está en la luz que resides dentro de ti. Iván asintió, y con un gesto de aceptación, extendió su mano hacia la sombra. En el momento en que sus dedos tocaron la figura, una explosión de luz inundó su mente, disipando la oscuridad. La sombra se desintegró lentamente, convirtiéndose en polvo de estrellas que se desvaneció en el aire. Cuando Iván abrió los ojos, ya no sentía miedo. En su corazón, una paz profunda se había asentado. Eva lo observaba desde cerca, sonriendo suavemente. Lo has hecho, Iván. Has enfrentado tu sombra y ahora eres más fuerte. Recuerda, el miedo solo tiene poder cuando le damos la fuerza para crecer. La verdadera luz surge cuando aceptamos la oscuridad que habita en nosotros. Iván, con lágrimas de gratitud en sus ojos, abrazó a Eva. Gracias, Eva. No sabía que podía liberarme de esta manera. No solo he vencido mis miedos, sino que he descubierto una parte de mí que nunca había conocido. Eva asintió, con una mirada llena de sabiduría. Recuerda siempre esto, el viaje de los sueños nunca es solo un viaje de descubrimiento, sino de transformación. Cada sueño, cada sombra que enfrentas, es una oportunidad para renacer. Y así, Iván comenzó su propio camino de sanación, llevando consigo la comprensión de que los miedos y las sombras no son algo que debamos temer, sino algo que debemos integrar para alcanzar una mayor conciencia. Eva, por su parte, continuó guiando a muchos más en sus propios viajes, sabiendo que el poder de los sueños, el poder de enfrentarse a las sombras y abrazar la luz, era una fuerza transformadora que nunca dejaría de ofrecer nuevas lecciones, nuevas posibilidades. El ciclo del sueño continuaba, eterno e infinito, como el océano que Eva había visto en su propia visión, lleno de recuerdos, posibilidades y renacimientos. Y Eva,
la eterna buscadora, sabía que mientras hubiera sueños, siempre habría nuevos caminos por recorrer, nuevas verdades por descubrir. Eva continuó su labor, cada vez más consciente de que el mundo de los sueños nunca dejaría de sorprenderla. A medida que pasaban los años, su conexión con los sueños se intensificaba, y cada vez más personas acudían a ella en busca de respuestas, consuelo o comprensión. Sin embargo, Eva también empezó a sentir que algo más grande se gestaba, algo que trascendía los sueños individuales de cada persona. Había comenzado a vislumbrar una red de sueños compartidos, una especie de conciencia colectiva que conectaba a todos los seres humanos. Una noche, después de una larga jornada de enseñanzas, Eva se retiró a su lugar habitual en el bosque, donde a menudo meditaba y exploraba sus propios sueños. En su mente, comenzó a ver una serie de imágenes entrelazadas, luces y sombras danzando juntas en una coreografía caótica pero hermosa. Las visiones eran familiares, pero al mismo tiempo extrañas. En medio de esa danza de luz y sombra, una figura apareció ante ella, un ser de apariencia etérea, cuya presencia irradiaba una sensación de vastedad infinita. Eva lo observó con atención, sabiendo que este ser era algo más que una simple aparición. Era una manifestación de algo primordial, algo que trascendía la individualidad. El ser habló con una voz profunda y resonante, que parecía llegar a través de todos los espacios y tiempos. Eva, has llegado al umbral de un conocimiento más profundo. Los sueños, como sabes, son portales a lo inconsciente, pero ahora debes comprender que hay una conexión entre todos los seres humanos. Cada sueño individual es solo una fragmentación de una conciencia colectiva más grande. El tiempo y el espacio no son limitaciones para aquellos que logran ver más allá de los velos del sueño. Eva sintió una oleada de asombro y comprensión. Sabía que este ser no estaba hablándole solo a ella, sino que la estaba guiando hacia una revelación mucho más grande. Los sueños, en su forma más pura, no solo conectaban a las personas a nivel individual, sino que eran un vehículo para acceder a una conciencia universal. ¿Cómo puedo comprender esta conexión?, preguntó Eva, con una mezcla de humildad y deseo de aprender más. El ser etéreo la observó con una mirada que parecía penetrar en lo más profundo de su ser. Debes ir más allá de tus propios sueños, más allá de las ilusiones que has aprendido a interpretar. La clave está en la unificación de los sueños, en la capacidad de percibir las visiones de otros como si fueran tus propias vivencias. Al hacerlo, podrás acceder a un flujo de sabiduría que no tiene límites. Los sueños compartidos son la puerta hacia una conciencia colectiva. Debes enseñar a los demás a conectarse con este flujo. Eva asintió, comprendiendo la magnitud de la tarea que tenía por delante. Ya no se trataba solo de interpretar sueños individuales o ayudar a las personas a superar sus miedos. Se trataba de enseñarles a todos a reconocer que sus sueños no eran solo privados, sino partes de algo mucho más grande, una red interconectada de almas que compartían experiencias, conocimientos y potenciales. El ser etéreo continuó, su voz resonando como un eco en el aire. Este conocimiento debe ser transmitido con cuidado, porque no todos están listos para ver más allá de su propio reflejo. Pero aquellos que lo hagan, aquellos que sean capaces de percibir la red de sueños compartidos, experimentarán una transformación profunda. Verán que la separación entre ellos y los demás es una ilusión, que todos están entrelazados en una danza cósmica de conciencia. Eva cerró los ojos, permitiendo que la revelación se asentara en su interior. Sabía que estaba a punto de emprender un nuevo viaje, uno que requeriría aún más paciencia, dedicación y valentía. El propósito de su vida había cambiado una vez más. Ya no solo enseñaría a los demás a sanar a través de sus sueños, sino que los guiaría hacia la comprensión de que, al conectar con los sueños de los demás, podían crear una realidad colectiva más armoniosa. A partir de ese momento, Eva comenzó a formar grupos de soñadores, personas dispuestas a explorar los sueños compartidos. Los reunía en su lugar sagrado en el bosque, donde las conexiones eran más profundas, y les enseñaba a conectarse con los sueños de otros, a enviar y recibir visiones, a compartir experiencias oníricas que trascendían el espacio y el tiempo. Lo que comenzó como pequeños ejercicios de meditación colectiva pronto se convirtió en una red de soñadores conectados, cada uno de ellos aportando algo único a la red.
Al principio, los resultados fueron sutiles. Algunos miembros del grupo comenzaron a experimentar sueños similares, visiones que se entrelazaban, como si compartieran un mismo paisaje onírico. Otros lograron percibir fragmentos de los sueños de sus compañeros, y a través de esos fragmentos, comprendieron verdades que no sabían que existían. Era como si las barreras entre los sueños individuales se desdibujaran, y la conciencia colectiva comenzara a tomar forma. Con el tiempo, la red de soñadores creció, y Eva se dio cuenta de que lo que había comenzado como un pequeño grupo se había expandido en algo mucho más grande. La gente de todo el mundo comenzó a conectarse, a compartir sus sueños en una red global, y la transformación comenzó. A medida que los sueños compartidos se hacían más frecuentes, las personas comenzaron a sanar a un nivel más profundo, no solo a través de su propio crecimiento personal, sino también al comprender que sus luchas y alegrías eran las de todos. Ya no se veían como individuos separados, sino como parte de un todo interconectado. Eva sabía que este era solo el comienzo. La conciencia colectiva de los sueños era solo el primer paso hacia una comprensión más profunda de la realidad misma. Con cada sueño compartido, con cada conexión entre almas, los soñadores se acercaban más a la verdad universal. Y así, Eva continuó su viaje, guiando a aquellos dispuestos a despertar, a aquellos dispuestos a ver más allá del velo de la separación. Sabía que, aunque cada despertar era solo una chispa en el vasto océano del conocimiento, esas chispas, unidas, formarían una llama capaz de iluminar el camino hacia un futuro lleno de esperanza, armonía y comprensión. Los sueños, en su forma más pura, se habían convertido en el puente hacia una nueva realidad, una realidad en la que todos compartían el mismo sueño, el sueño de despertar juntos. Eva se dio cuenta de que la red de soñadores había evolucionado de maneras que nunca había anticipado. Lo que comenzó como una pequeña comunidad unida por la intención de comprender y compartir sueños individuales había crecido, extendiéndose por continentes, uniendo culturas, lenguas y tradiciones. En cada rincón del mundo, nuevos soñadores se unían, atraídos por la energía colectiva que los conectaba. A medida que más personas despertaban a la conciencia compartida de los sueños, comenzaron a suceder cosas extraordinarias. Los sueños ya no eran simplemente visiones personales de deseos o miedos, sino ventanas hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. Cada sueño colectivo se entrelazaba con el de los demás, como hilos de un tapiz cósmico, y sus interacciones formaban patrones que daban forma a eventos y situaciones en el mundo físico. Eva se dio cuenta de que no solo las personas dentro de la red estaban experimentando transformaciones, sino que todo el mundo parecía comenzar a vibrar en una frecuencia más alta, una frecuencia que reflejaba la armonía de las conexiones oníricas. Había algo aún más asombroso, algunos de los soñadores comenzaron a descubrir que sus sueños compartidos no solo influían en el plano onírico, sino que tenían la capacidad de manifestar cambios en el mundo real. Las visiones de sanación, de unidad, de paz que se habían compartido en los sueños comenzaban a materializarse en la vida diaria. Personas que habían soñado juntas sobre la resolución de conflictos globales comenzaron a colaborar en proyectos de paz reales. Aquellos que habían soñado sobre la restauración de la naturaleza trabajaban juntos para revivir ecosistemas devastados. La red de soñadores había creado un cambio tangible en el mundo, y todo parecía estar alineado con la energía universal que los conectaba. Eva observaba estos milagros con asombro, sabiendo que todo lo que había aprendido y compartido hasta ese momento estaba conduciéndolos hacia algo mucho mayor. En su corazón, sentía que la conciencia colectiva, tejida a través de los sueños, había alcanzado un punto crítico, un umbral donde el conocimiento compartido podía transformar la realidad a una escala sin precedentes. Un día, mientras meditaba profundamente en el bosque, Eva tuvo un sueño extraño y poderoso. En su sueño, vio un vasto océano de estrellas, cada una representando a un soñador, una chispa de conciencia. Pero, al mirar más de cerca, vio que las estrellas comenzaban a alinearse, como si una fuerza invisible estuviera guiando sus posiciones. Y en el centro de esa alineación, surgió una figura luminosa, tan brillante que Eva no podía mirarla directamente. Era una presencia pura, un ser de luz que emanaba una paz infinita. La figura habló con una voz que resonó en su alma.
Eva, has cumplido tu misión. Has tejido una red de conciencia que ahora trasciende el tiempo y el espacio. Pero hay algo más que debes entender, la conciencia colectiva de los soñadores está a punto de dar el siguiente paso. Está en tus manos guiar este movimiento hacia el despertar completo, donde la realidad misma será transformada por el poder de los sueños compartidos. Eva despertó de su sueño, con la sensación de que el viaje que había iniciado hace tantos años estaba lejos de haber llegado a su fin. La visión de la figura luminosa y el océano de estrellas la llenaron de una nueva determinación. Sabía que había llegado el momento de un despertar aún más profundo. La conciencia colectiva de los soñadores estaba lista para llevar a la humanidad a una nueva era. A lo largo de los meses siguientes, Eva trabajó en estrecha colaboración con los líderes de la red de soñadores, guiándolos a través de prácticas de meditación más avanzadas, donde podían conectar entre sí a niveles aún más profundos. Introdujo rituales colectivos donde todos los soñadores podían sincronizar sus sueños, creando un campo energético compartido que amplificaba el poder de sus visiones. Este campo no solo conectaba sus mentes, sino que también comenzaba a transformar la realidad a su alrededor. La red de sueños ya no era solo una comunidad de individuos que se ayudaban entre sí, sino una fuerza transformadora global, capaz de cambiar el mundo. Eva sabía que este despertar colectivo era solo el principio. Había vislumbrado lo que estaba por venir, la humanidad no solo despertaría a una mayor conciencia colectiva, sino que aprendería a usar el poder de los sueños no solo para sanar, sino para crear un nuevo mundo. Un mundo donde la separación, la lucha y la oscuridad se disolvieran, dando paso a una realidad basada en el amor, la cooperación y la unidad. En la siguiente gran reunión de soñadores, Eva les transmitió lo que había aprendido. Hemos llegado al punto donde la red de nuestros sueños ya no solo forma parte de nuestras mentes. Estamos alcanzando un nivel de conciencia donde podemos tejer una nueva realidad. El sueño que compartimos es el sueño de todos, y cada uno de nosotros es un tejedor en esta gran tela cósmica. Ya no estamos limitados por el tiempo, el espacio ni la materia. Podemos crear, juntos, la realidad que deseamos. Al escuchar sus palabras, los soñadores comenzaron a experimentar algo asombroso. Las fronteras de sus cuerpos y mentes se disolvieron. Sentían que todos estaban unidos por un lazo invisible, una energía de luz que se expandía desde su corazón, entrelazando sus conciencias en una danza sincronizada. El poder colectivo de sus sueños se amplificaba, y con ello, una sensación de unidad que trascendía toda separación. El sueño colectivo comenzó a tomar forma en el mundo físico, como si la realidad misma respondiera a la armonía interna de aquellos que soñaban juntos. Eva observó todo esto con una profunda sonrisa en su rostro, sabiendo que había cumplido con su misión, pero también sabiendo que, como siempre, el viaje continuaría. Porque los sueños, al fin y al cabo, no tienen fin. Cada despertar es solo un paso hacia el siguiente, y con cada paso, la humanidad se acercaba más a la verdad universal que había estado esperando siempre, que estamos todos unidos, no solo por lo que soñamos, sino por lo que somos en esencia. Y así, en la infinita danza del sueño y la conciencia, Eva y los soñadores caminaron juntos hacia un futuro brillante, donde la realidad y los sueños ya no eran dos mundos separados, sino un solo universo entrelazado, lleno de posibilidades infinitas.